Amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, estoy tiempo sin leer y eso es una cosa extraña. Bueno, he tenido épocas de mi vida de no leer, épocas largas, pero últimamente y más desde que estoy con esto, de este canal de YouTube, pues leo mucho, sobre todo para subir vídeos. Pues hice mucho seguido y estoy como 3 semanas o así sin leer. Y, y bueno, es que me he aficionado también al ganchillo. Y una cosa, los trabajos manuales, he leído por ahí que relajan mucho, porque vivimos en un mundo muy interconectado, el cerebro recibe mucha información, y más las personas que además leemos, pues hay tanta información, hay tanta interconexión que eso genera problemas. Por eso recomiendan los psicólogos, los psiquiatras hacer trabajos manuales. Eso es bueno para el estrés, la ansiedad y esa interconexión. Y la verdad que me va muy bien, yo lo recomiendo que hagáis trabajos manuales. Y bueno, y lo único que he leído, porque es raro que no lea nada, es este libro. Hoy voy a hablaros de Prosper Mérimée. Bueno, este ya digo de antemano que ya grabé cuentos de él, ¿no? Tengo grabado, si miráis al principio, La Perla de Toledo en un solo vídeo. Luego grabé otro, una ejecución que trata de que, bueno, que vino a España y presencia una ejecución. Y le escribe una carta a un amigo suyo. Bueno, una de las cosas que dice es que si tuvieran que ejecutarlo, preferiría que lo hicieran aquí mejor que en Francia. Dice que aquí tratan mejor a los presos, decía. Claro, estamos hablando del siglo XIX. Una ejecución. Y también tiene otro que se llama Ladrones y trata de José María el Tempranillo. Bueno, todos estos relatos están ambientados en España, ¿vale? Porque le gustaba España y era viajero. Bueno, Prosper Mérimée, por si alguno no sabe quién es el famoso autor de Carmen. Carmen es un cuento de Mérimée que se convirtió en ópera, han hecho películas en todos los países del mundo, me parece a mí, de Carmen, han hecho musicales, en fin, es archiconocida, la ópera de Bizet, Carmen. Bueno, pues Carmen lo escribió Mérimée. Mérimée nació a principios del siglo XIX y murió en 1870. Fue amigo, vivió durante la época en que en Francia estaba Napoleón III, que ya he hablado de él, y estaba casado con una española, que era Eugenia de Montijo, era una noble española, familia de los duques de Alba. Bueno, pues fue amigo personal de Eugenia de Montijo y de su madre. Entonces, por recomendación de ella, viajó a España y estuvo en Andalucía. Allí seguramente conoció la historia de Carmen. Porque este hombre pues viajaba mucho, era muy culto. Sabía mucho de, no sé si era filólogo, sabía mucho de historia antigua, ¿no? Entonces viajó a España y escribió muchos relatos. Bueno, ya os he dicho algunos que tengo aquí grabados. Pero tiene más, tiene por ejemplo otro relato ambientado en Gerona, que se llama La Venus de Ile, y está muy interesante porque ella habla de los payeses, de los catalanes en aquella época, y es muy interesante ese relato también, ¿no? Y bueno, viajaba mucho, ¿no? Y seguramente en Andalucía fue donde se inspiró para escribir Carmen. No sé si sería una historia que había oído por ahí, es bastante realista. Y bueno, viajó también mucho Mateo Falcone. Este cuento a mí me impactó, Mateo Falcone. Bueno, yo no sé si es un cuento o si será una historia real, pero la verdad es que es muy verosímil todas estas historias que él cuenta, ¿no? Yo creo que están sacadas de la realidad. Mateo Falcone, por ejemplo, está ambientado en Córcega, en la isla de Córcega. Y otro relato que tiene también, Colomba, también está ambientado en la isla de Córcega. Entonces, este hombre tiene de bueno en estos relatos en que Mateo Falcone, por ejemplo, y en Colomba, pues habla de cómo estaban, de las costumbres y la cultura que hay allí en Córcega. Igual que cuando vino a España, en los relatos que cuenta, tiene un libro que es de España, de relatos de España, pues habla de las costumbres que había aquí. Entonces, este hombre es interesantísimo. Yo lo leí hace muchos años. Lo leí, lo descubrí en la biblioteca de Alcantarilla. Había un libro de cuentos de Mérimée, obras completas de cuentos.
Y bueno, a mí me encantó y en aquel momento a mí la novela histórica no me gustaba. Y estos cuentos puede decirse que pues son cuentos históricos, porque claro, como él viajaba, pues te cuenta las costumbres de los sitios, entonces es interesantísimo. Aparte hay mucha psicología, penetra en la psicología de los personajes, capta la esencia humana. Esto se puede leer en cualquier época, que es lo que a mí me gusta. La hora que captan la esencia humana, ¿no? Lo más importante, muy psicológico. Entonces, claro, ya aunque no hablara de los lugares, pues ya sería interesante por la psicología, ¿no? Pero claro, al hablar de los lugares, pues te enteras de la historia de esos sitios, ¿no? Y ya pues es más interesante, más aprendes. Entonces, pues ya digo que Mateo Falcón y Colombra habla de la isla de Córcega. Esto es muy fuerte, allí en Córcega, bueno, yo lo supe porque lo leí aquí, pues está mucho al día lo de las vendetas, bueno, me recuerda un poco la mafia siciliana, muy cerca estará. Y allí pues estaban los maquis, creo, que huían de la justicia y la gente del pueblo los cobijaba, ¿no? Y había entre ellos una ley como que había que cobijar a esta gente y había que castigar a quien no. Y un niño, hijo de Mateo Falcone, pues en su ingenuidad había un maqui escondido y lo descubre. Bueno, no os cuento más, es una cosa terrible. Entre el deber de un padre como padre y el deber de un hombre como no sé cómo se, como corso, ¿no? Y de esa cultura. Hay una lucha ahí de deberes. Este me impactó, Mateo Falcone. Y Colomba pues también habla de las vendetas. Y bueno, el otro día también yendo por el mercado me encontré este libro y vi que aunque Mateo Falcone yo lo tenía leído, pero hay otros relatos que no tenía leído. Y entonces por eso, como vale 1 euro solamente, me lo compré. Este libro es de 1948, creo que es. Bueno, pues he leído un libro, un cuento de Mérimée que se llama El Vícolo de Madama Lucrecia. Ese yo no lo tenía leído. Y bueno, este relato, pues la verdad es que me ha gustado mucho también. Vícolo es callejón. El callejón de Madama Lucrecia se refiere a Lucrecia Borgia. Entonces, este cuento trata de un hombre que viaja a Roma a ver a una marquesa y su padre se la recomienda muy bien. Mira, a ver si está igual de bella. Y la madre se ponía celosa. Entonces, él sospecha que esa mujer pues tuvo algún romance con su padre, ¿no? Y bueno, y pasan, os voy a leer aquí, porque es una historia dentro de la historia que no prejuzga nada el argumento y que es interesante, ¿no? Os la voy a leer. Esto lo cuenta una señora, que hay en una charla que están en la casa de la marquesa. Dice, la señora de Strangheim tenía una cuñada de nombre Wilhelmine, novia de un joven de Westfalia llamado Julio Ratzenlingenbogen, que se alistó como voluntario en la división del general Cage. Me es muy enojoso repetir tantos nombres bárbaros, pero las historias maravillosas no ocurren nunca sino entre personas cuyos nombres son muy difíciles de pronunciar. Julio era un muchacho encantador, lleno de patriotismo y metafísica. Al partir para el ejército, había dado su retrato a Wilhelmine, recibiendo en cambio el de ella, que llevaba sobre el corazón. Esto es muy corriente en Alemania. El 13 de septiembre de 1813, Wilhelmine estaba en Kassel, hacia las 5 de la tarde, en un salón, dedicado a sus labores en compañía de su madre y su cuñada. Trabajando, contemplaba el retrato de su novio, colocado frente a ella, en una mesita de costura. De improviso lanzó un grito horrible, se llevó la mano al corazón y desvanecióse. A duras penas lograron que recobrara el conocimiento y cuando pudo hablar exclamó: «¡Julio ha muerto! ¡Han matado a Julio!», afirmó, y el espanto que en su semblante se traslucía lo confirmaba, que había visto cerrar los ojos al retrato, a la vez que sentía una horrible punzada como si le atravesara el corazón un hierro enrojecido.
se estaba mirando el retrato, la novia, el retrato de su novio, y vio que el retrato cerraba los ojos, y entonces pensó que era que su novio había muerto. Todos se esforzaron en demostrarle, aunque inútilmente, que aquella visión nada tenía de real y que no debía concederle importancia alguna. La pobre niña estaba inconsolable. La noche se la pasó llorando y al día siguiente quiso vestirse de luto, como segura ya de la desgracia entrevista por ella. 2 días después recibióse la noticia de la sangrienta batalla de Leipzig. Julio escribió a su novia una esquelita, fechada el 13, a las 3 de la tarde. No fue herido, aunque se distinguió mucho, y acababa de entrar en Leipzig, donde pasaría la noche con el cuartel general, lejos por lo tanto de todo peligro. Esta carta tan consoladora no pudo calmar a Wilhelmine, que, observando que estaba fechada a las 3, persistía en la creencia de que su novio fue muerto a las 5. Y estuvo en lo cierto la infortunada. Se supo a poco que Julio, encargado de llevar una orden, salió de Leipzig a las 4:30 y que a 3/4 de legua de la ciudad, allende el Estern, un rezagado del ejército enemigo, oculto en un foso, lo mató de un tiro. La bala, al atravesarle el corazón, había hecho trizas el retrato de Wilhelmine. ¿Y qué ha sido de esa pobre joven?, pregunté a la señora Strangeil. Oh, estuvo muy mala. En la actualidad es la esposa del consejero de justicia de Werner. Si alguna vez va a Dessau, le enseñaré el retrato de Julio. Bueno, esto es una historia dentro de la historia, ¿no? Y ya veis que es muy dinámico. La historia no es muy largo, el cuento, pero aún aparecen otras historias dentro del cuento. Y bueno, yo lo recomiendo, que leáis a Mérimée. Creo que no escribió novelas, que solamente son cuentos lo que él escribió. Y bueno, aquí también he leído otro que se titula Federico, no lo conocía. Y este habla, Federico... A ver. Federico dice aquí... Dice, este cuento es popular en el reino de Nápoles. Se observa en él, así como en otros muchos originarios de la misma región, una extraña mezcla de la mitología griega con las creencias del cristianismo. Parece haber sido compuesto hacia fines de la Edad Media. Bueno, pues este cuento pues ya es fantástico, ¿no? Y se sabe desde el principio, Federico. Aquí en Federico es que era un hombre jugador que perdió y se retiró del mundo, y entonces un día viene Jesucristo con los apóstoles a visitarlo. Bueno, la verdad que está interesante, incluso gracioso, porque es como un Arias, no sé cómo me sale la palabra, ¿no? Un canto al ingenio del hombre, ¿no? Es tan inteligente este Federico que, bueno, que engaña hasta San Pedro. Y bueno, la verdad es que me hizo gracia este cuento. Así que yo lo recomiendo que leáis a Mérimée, porque es un autor pues muy interesante. Vais a disfrutar mucho leyendo los cuentos. Tiene otro también en España, porque le gustaba España mucho. Las ánimas del purgatorio, me parece que se llamaba. Está simpático. Bueno, mezcla supersticiones, pero vamos, que es todo muy realista. Es todo muy realista, se sabe cuando es fantasía y cuando es realidad. Y bueno, quería comentaros que hoy estoy así algo, no me tomo un café esta mañana, voy a tener que tomarme uno. Quería comentaros que lo que os he leído de lo del retrato, que ella siente que piensa que su novio, o lo siente, es como un sentimiento, que su novio ha muerto y efectivamente había muerto. Esto puede ser un caso de sincronicidad, que ya hice yo un vídeo que hablaba de la sincronicidad de Jung, ¿no? Y es cuando un hecho psíquico es percibido, es que ahora mismo no me sale la palabra,
Bueno, cuando ocurre psíquicamente, cosas, algo que está en la mente de alguien, como la telepatía, como fenómenos de este tipo, ¿no? Eh, como pasa aquí, ¿no? Que se muere y el hombre y lo percibe la otra persona, estando a muchos kilómetros de distancia. En ese momento en que se muere, ella lo percibe. Yo creo que esto puede ser real, pero sucesos de este tipo ocurren y puede ser real. Así que si os gusta ese tema, pues tengo un vídeo que hice que se llama La sincronicidad, lo podéis ver. Bueno, amiguitos, venga, saludos y gracias por venir.